civilización que llega ahí tenía una característica. Era con cráneo alargado, pero habían unos con cráneo alargado de 5 dedos y había uno de cráneo alargado con 3 dedos. Estas civilizaciones se dividen y una va a parar a Europa, la otra va a parar a América. En Europa, estas civilizaciones llegaron a coronarse, a hacerse monarquía, a convertirse en reyes y reinas. Incluso hace poco, por ejemplo, en este reportaje dice que había gente de la alta élite allá en Francia que, adivine qué, efectivamente tenía los cráneos alargados porque encuentran una tumba donde la monarquía y la élite de aquel entonces tenía el cráneo alargado. Estos dos tipos de razas, esta que agarra hacia Europa y parte de África, se convierte efectivamente en la monarquía. También algunos papas tenían este mismo linaje, por eso es que los papas comenzaron a usar un sombrero que era alargado, porque era para cubrir el cráneo. Pero no queda ahí, también los egipcios. Los faraones egipcios, haga usted memoria, habían unos faraones egipcios que tenían el cráneo demasiado deformado y alargado, y no hay registros que los faraones tendieran a hacer esto, no. Eran personas que ya nacían con el cráneo alargado. ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. ¿Cómo han estado? Bueno, voy a necesitar de su ayuda en este video. Así que básicamente lo voy a dividir en dos partes. Y le explico más bien en qué necesito la ayuda. ¿Va? Nos vemos. Welcome to the jungle. Bueno, familia, estoy preparando ya parte de la conferencia conversatorio que voy a dar en México y en San Salvador y en Madrid. Pero antes de eso me he topado con algunos casos que pareciera ser que es una cuestión que es ajena al misterio, ajena a la energía. Pero por favor, necesito que me regale 5 minutos y vea usted el video a continuación. Y usted me escribe si algo como eso le pasa a su familia. Son hechos bastante misteriosos. Y digo misteriosos porque eso que sucede en la mayoría de familias creo que no es normal. Es parte de una investigación que me han encargado los seres que no son de este planeta. Pero me gustaría saber qué tan relacionado está usted con el caso que le voy a presentar a continuación. Al terminar este caso, hoy sí, continuamos con los misterios de la Antártida y dos civilizaciones que se fueron a un continente americano y el otro se fue al europeo y ambas dominaron. Así que lo veo al final. Hay otro punto que es bastante interesante que sucede en el ámbito Matrix. En el ámbito Matrix sucede un punto en donde, por ejemplo, hay una persona que es un abusador de toda la familia, fíjate, pero sucede que a ese no se le dice nada. Se le respeta. Se le respeta, pero aquel que lo denuncia y le dice, a ese es que lo apedrean, le dicen de todo, incluso hasta le dicen, ¿por qué querés dividir a la familia? O sea, a ver, ¿cómo es posible que aquel que maltrata, que humilla, que es un traidor, que abusa de todos, ese no divide a la familia? Pero aquel que lo denuncia, ese sí divide a la familia. Ese sí es un traidor. O sea, eso es parte de un chip dentro de la misma Matrix que hay que quitar. Tienen que quitarse eso. Mira, yo me he topado con clientes que de repente pasan cosas difíciles que no las podemos decir aquí, pero ya usted se imaginará que cuando son pequeñitos pasaron por cosas muy difíciles con familiares. Pero resulta que ese tema era tabú y a ese niño, a esa niña le dijeron, cállate, no hables de eso. Y cuando habló,
nadie le habló a la víctima, porque todos protegieron al victimario. ¿Y por qué pasa eso? Es tipo Matrix. Es parte de la Matrix, que los tiene así de acorralados. Que creen que el que denuncia es el malo. Pero el que lo comete, el que comete lo malo, a ese hay que protegerlo. Pero se supone que dentro de la Matrix, digo supone porque no sé, se supone que dentro, aunque vivamos en la Matrix, nosotros tenemos un ser, o sea, un ser que de vez en cuando se despierta, tiene una lucecita que dice, esto no está bien. Entonces, ¿por qué en esos momentos no se despierta esa lucecita de tu ser y Es dice, que se despierta y entonces ¿por qué no se reacciona? porque está la cobardía. ¿Y la cobardía de dónde viene? ¿De la Matrix también? La cobardía es parte de la Matrix que te dice, ¿sabes qué? Quédate callada. ¿Para qué vas a hablar? Te van a gritar el doble. Mejor quédate callada. Vos sabés que es injusto. Pero ese lado consciente donde está el parásito, que es lo que yo te decía, te dice que te calles. ¿Para qué vas a estar hablando? Guarda silencio. Pero la chispa divina ahí está, que vos sabés que eso no fue correcto. Y por eso entra el remordimiento de Entra el conciencia. remordimiento de conciencia, exactamente. Pero la gran mayoría, de hecho, el 80 o 90% de las personas con las que yo he conocido son cobardes. No se enfrentan a las cosas. Y el que se enfrenta, ese es el malo, ese es el violento. Cuando realmente es tan fácil ir a la persona directa y decirle, mira, pero con tranquilidad, o sea, no hace falta ni gritar, ni faltar el respeto, ni nada. Simplemente ir a hablar con esa persona claro y conciso y decir, mira, hasta aquí hemos llegado, esto aquí se queda y ya. Has hecho esto, esto y esto. O sea, decir lo que uno siente realmente, pero sin ofender, sin Exacto. causar daño. Y al fin y al cabo, llegas a ser un ejemplo para tu alrededor. El salir un poco de esa, no sé, de ese daño de la Matrix, porque realmente lo que causa es más daño que otra cosa. Entonces, si nos ponemos a pensar, si algo nos produce tanto daño, tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿por qué seguir formando parte de él? Masoquismo, temor, porque si vos no seguís esas cosas, entonces hay un rechazo y tenés miedo a estar solo. Yo conozco es más, conozco amigas que son bien espirituales y están con su novio que es abusador y que todos los amigos de su novio son abusadores con todas y la gritan y las humillan. Esta chica no es así, pero sin embargo tolera todas esas cosas. Que la estén maltratando y la estén humillando por completo, aunque ella sabe que está en lo incorrecto, sigue ahí porque cree que si el novio la deja, nadie más le va a hablar y va a quedar sola. Pero después te encuentras las personas que cuando en un momento dado se quedan solas, se alejan ya de por fin, ya dicen hasta aquí he llegado, tiempo perdido, su vida realmente, ¿no? Si te paras a pensar, llegan a la soledad y después ya no quieren estar con nadie. Se sienten tan bien con ellos mismos. Porque es la unificación de la que uno está. Es la misma unificación. Por ejemplo, quiero ver, ya ni me acuerdo cuántos años llevo solo. Creo que la última vez que dormí con alguien fue cuando se me subió el muerto. Ok, familia, me dejan en los comentarios si usted ha vivido algo como esto o está viviendo algo como esto, o si usted por eso es la oveja negra en la familia, porque dice siempre la verdad y denuncia a toda esa fuerza y energía oscura que por lo general habita en nuestra familia. Bien, dicho eso, la Antártida es un continente bastante misterioso. De hecho, es de los que más me apasiona a mí. ¿Cuánto misterio hay bajo el hielo? En el mapa de Piri Reis, por ejemplo, ahí se mostraba una Antártida que no estaba llena de hielo. Es que parecía Australia. Estaba apta para que cualquier humanidad construyera una civilización. Ahí se han encontrado, por ejemplo, esta pirámide y muchas más. Se habla que hay un recinto completo de estructuras piramidales y mucha tecnología ahí. Por eso es que muchas veces fue visitado por grandes personajes, como por ejemplo el patriarca Kirill de Rusia, así como también el secretario de Estado de Barack Obama, también estuvo ahí. Y también estuvo ahí Buzz Aldrin. Incluso Buzz Aldrin viaja a la Antártida y adivinen qué. De la impresión de todo lo que él vio, le dio un infarto. Y lo tuvieron que regresar a Estados Unidos. Pero es que no queda ahí. Los nazis, ¿para dónde agarraron? Es que agarraron también para la Antártida. Y ahí se genera aquella batalla que se llamaba High Jump. Es ahí donde se da. Pero
resulta que empiezan a encontrar una serie de cráneos. Una serie de cráneos que eran alargados. Muchos dirán, no, lo que pasa es que los pudieron hacer, porque hay civilizaciones africanas, por ejemplo, que tendían a hacer esto. Hay civilizaciones y todavía hay personas que se amarran el cráneo y se lo alargan. Sí, se puede alargar, pero no se puede aumentar el volumen. Es decir, yo me lo puedo deformar, pero hay cráneos que ya son así. Y que cuando se les hace el ADN, estos cráneos no tienen nada que ver con el ADN de algunas personas que también se lo han deformado. Pero, ¿cuál es la historia de esto? Y podemos encontrar muchísimos cráneos, por ejemplo, en Paracas, que son toda esta gran cantidad de cráneos de cabeza alargada. Pues la historia que le voy a contar ahora, usted decida si la cree o si no la cree, o lo agarra como un documental más. Hace muchos años hubo una explosión en Marte, una explosión que también fue registrada en antiguos códices mexicas. Por ejemplo, en este. Ahí se habla de una explosión del planeta rojo en Marte. Hubo una civilización que vino de allá. Llega a la Antártida. En aquellos tiempos, por supuesto, que este continente estaba como es verano en Europa, como en Australia, es decir, no había nieve ni hielo, como lo dice el mapa de Piri Reis. Esta civilización que llega ahí tenía una característica, era con cráneo alargado, pero habían unos con cráneo alargado de 5 dedos y había uno de cráneo alargado con 3 dedos. Cuando llega, precisamente hace 12.000 años, la era glacial, un caos que sucede, que repentinamente algo sucede, es como que alguien aprieta un botón y todo lo que era verano, todo lo que era un paraíso, de repente se convierte en hielo. Un cataclismo. De la noche a la mañana, todo era hielo. Ahí. Estas civilizaciones se dividen y una va a parar a Europa, la otra va a parar a América. En Europa, estas civilizaciones llegaron a coronarse, a hacerse monarquía, a convertirse en reyes y reinas. Incluso hace poco, por ejemplo, en este reportaje dice que había gente de la alta élite allá en Francia que, adivine qué, efectivamente tenía los cráneos alargados porque encuentran una tumba donde la monarquía y la élite de aquel entonces tenía el cráneo alargado. Estos dos tipos de razas, esta que agarra hacia Europa y parte de África, se convierte efectivamente en la monarquía. También algunos papas tenían este mismo linaje, por eso es que los papas comenzaron a usar un sombrero que era alargado, porque era para cubrir el cráneo. Pero no queda ahí, también los egipcios. Los faraones egipcios, haga usted memoria, habían unos faraones egipcios que tenían el cráneo demasiado deformado y alargado, y no hay registros que los faraones tendieran a hacer esto, no. Eran personas que ya nacían con el cráneo alargado, porque eran de este mismo linaje que no había venido directamente de la Antártida, sino del planeta Marte. Pero de la Antártida se originaron hacia Europa y parte de África. Por eso es que usted empieza a ver y se dará cuenta que gente de cráneo alargado está alrededor del mundo, pero que siempre estaba relacionado a cuestiones de poder, de la élite. Incluso es curioso cómo dentro de todo esto también se encontraban algunas personas. Por ejemplo, la familia Deasfield, que es estas que usted puede ver. Por ejemplo, el príncipe Leonel Deasfield, él tenía el cráneo alargado. En todas las pinturas aparece así, pero no solamente él, sino también quien aparece con esta clase de figuras alargadas es su hermana. Entonces, esta parte de la élite
corrió hacia Europa y sobrevivió entre Europa y África. Se convirtieron en faraones, se convirtieron en papas y también se convirtieron en la monarquía. Pero la otra parte que se fue para América, que es precisamente vestigios de todo esto, son los cráneos de Paraca. Todos ellos se fueron y se convirtieron en sacerdotes en aquel lado del mundo. Entonces, esta raza agarró para América y se convirtieron en los famosos sacerdotes. Pero la raza que agarró para Europa se convirtieron en reyes, reinas, papas y faraones. Estos tres tienen en común efectivamente el cráneo alargado. Incluso en el norte de México se han encontrado seres con cráneo alargado. Y adivine qué, pertenecían también a la monarquía. Esto solamente es un apéndice de tanta historia que ha pasado en nuestro planeta. Pero le tengo más. ¿Sabe usted que todavía existen ellos? Y fueron conectados en la colonización. En la colonización que tuvieron los españoles o la invasión hacia América, cuando se juntan estas dos razas, digamos, la española, la europea, llamémoslo así, y la gente de América, cuando ellos se juntan, arman al mismo tiempo un puente de comunicación entre los altos sacerdotes y también la monarquía. Y hubo una lucha de poder. Y dentro de esa lucha de poder, adivine quiénes salen. Salen los Illuminatis. Ahí le dejo a usted este programa. Espero que te haya gustado y sobre todo que te abriera más la mente a saber que muchas razas han estado en este planeta de asilo, de paso, o aún siguen cohabitando con nosotros. Incluso una de las familias poderosas, Rothschild, si usted se fija bien, hay uno de ellos que ya se murió, que también tenía el cráneo alargado. Espero que tengan un excelente día y no se olviden de ver el podcast que tenemos para que usted disfrute de más conocimiento prohibido. Hasta pronto.